La Guerra Fría, por Brian Villarreal. La Guerra Fría se dio entre 1945 y 1990. Pero, ¿qué fue la Guerra Fría? Pues, la Guerra Fría fue un estado de permanente tensión entre los países que pertenecían a la OTAN y los países que pertenecían al Pacto de Varsovia, pero nunca se enfrentaron bélicamente estos dos grandes bloques. La OTAN estaba representada por Estados Unidos, mientras que el Pacto de Varsovia estaba representado por la Unión Soviética. Con esto, Europa quedó dividida en dos partes, la parte capitalista y la parte comunista. Dando gracias a Dios, estas dos grandes partes no se enfrentaron, ya que habrían terminado con el mundo entero. Además, existieron áreas de influencia donde ningún país podía entrar a atacar a su contrincante, ya que esto habría acarreado consecuencias muy graves para los países involucrados en estas acciones bélicas. También, la ONU sirvió de mediador entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el pasar del tiempo, las naciones involucradas en la guerra se dedicaban a convencer a la población de que era necesario adquirir cada vez más armas para defenderse ante una inminente guerra que se les acercaba. En esta guerra existieron tres fases, que fueron de gran importancia en la guerra. La primera fase, o máxima tensión, donde los hechos más importantes fueron: primero, el bloqueo a Berlín, que sucedió en 1948, y la Guerra de Corea, que se dio entre 1950 y 1953. La segunda fase, o diálogos, que sirvió para calmar los ánimos entre estos dos grandes bloques, donde los hechos más importantes fueron la construcción del muro de Berlín, que se dio en 1961 y fue muy recordado por el mundo entero. Segundo, la crisis de los misiles en Cuba, que se dio en 1962. Y tercero, la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, hecho que se dio entre 1962 y 1973. Y la tercera fase, rebrote y fin, con los hechos más importantes que fueron la guerra de Afganistán en 1979 y la guerra civil de El Salvador, que se dio entre 1981 y 1992. Para que concluya la guerra, Rusia puso misiles en Cuba, cerca de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos puso misiles en Turquía, cerca de Rusia. Hechos que no traerían nada bueno a los países involucrados o representantes de los grupos involucrados en esta guerra. Conclusiones. La Guerra Fría estuvo formada por sucesos lamentables que se dieron entre los países involucrados en la guerra y conflictos armados que igualmente se dieron entre los países que conformaban estos grupos capitalistas y comunistas, pero donde nunca se enfrentó ni la Unión Soviética ni Estados Unidos, que representaban al Pacto de Varsovia y
a la OTAN, respectivamente.